nuestro 15º programa de Dos Generaciones al Futuro. Soy Carlos Villanueva, bienvenidos. Bienvenidos a este super programa Dos Generaciones al Futuro. Aquí nos encontramos una vez más en nuestro episodio número 15 con un tema maravilloso, como todos los temas que traemos, para reflexionar mucho y sobre todo para aplicar en nuestra vida. Así que aquí estamos, nos dicen si nos vemos bien en las personas que van llegando, si nos escuchamos bien, si nos vemos bien. Te escuchamos y nos vemos bien. Aquí también ya estamos conectados por Facebook y por Instagram. Muy bien, pues el tema de hoy está muy interesante. ¿Por qué quieres riqueza? Es el tema, ¿sí? Y esa es una pregunta muy importante cuando estamos en los negocios, sobre todo, pero en general, digamos, en nuestra vida personal también lo es porque siempre hay tema de riqueza en nuestras vidas, ¿no? O falta de riqueza o riqueza o mucha riqueza. Pero el tema es un tema relevante, pues, en la vida de los seres humanos, ¿no? Por eso hemos pensado que este tema, el cuestionar, el reflexionar acerca de por qué queremos riqueza, por qué quieres riqueza, iba a ser un tema que seguramente les iba a interesar. Totalmente, y hablábamos con Carlos que la riqueza nos atraviesa todo el día, todo el tiempo, y a veces buscamos caminos desesperados por querer solo enfocarnos en el tema del dinero, que es muy importante, pero también preguntarnos el por qué la quiero, el por qué quiero llegar a ciertos niveles de riqueza en mi vida y el propósito del por qué quiero esa riqueza en mi vida es fundamental para poder atraerla en la abundancia que de verdad quieres a tu vida. O sea, es fundamental para poder atraerla en tu vida. Bienvenida Casiana y Juliet. Si nos puedes decir si nos escuchamos bien por Instagram, si nos escuchamos bien por Facebook, nos pueden dar en los comentarios. Sí, sobre todo coméntenos si escucha algo de eco, porque lo hemos venido trabajando, creemos que ya lo resolvimos, pero bueno, estas tecnologías de repente nos siguen dando sorpresas. Así es, así que este tema del por qué queremos riqueza es importante para nuestra vida, aclararlo, tener ese propósito, y si nos preguntan a cada uno de nosotros el por qué quiere esa riqueza, Casiana y Julián dicen que Casiana y Julián nos dice que nos escucha bien. Gracias. Muy bien, ¿Tú por qué quisieras riqueza, Carlos? ¿Cómo resolvemos? ¿Por qué quiero riqueza en la vida? Mira, como en nuestros programas hemos empezado por definir, ¿verdad?, los términos para saber de qué estamos hablando, ¿no? Y yo creo que deberíamos hacerlo igual esta vez, definir riqueza. Riqueza, según el diccionario de la Real Academia, quiere decir abundancia de cosas o de atributos o de cualidades excelentes. Es una abundancia. Riqueza es sinónimo de abundancia de cosas, pero no solamente de cosas materiales, sino también dice de cualidades o atributos excelentes. Talentos. Entonces, cuando hablamos de riqueza, generalmente lo asociamos nada más con la parte material, pues, pero no. Hay una riqueza la riqueza va más allá, va atrás de esta abundancia también, de estas cualidades excelentes que nos hacen ricos. Y entonces ya el tema de la riqueza, ¿por qué quiero riqueza?, empieza a tomar otra dimensión, ¿sí? No solamente es la parte material, sino también esta otra parte más, digamos, más anímica, más espiritual. ¿Tú qué piensas al respecto? Así es, Carlos. La riqueza como sinónimo de abundancia para mí es el equilibrio de toda la experiencia que vivimos a vivir aquí en la humanidad. Es el equilibrio de tener cosas materiales, de tener un ser espiritual equilibrado, de trabajar en nuestro autoconocimiento, de sentir con emoción que hago parte de este mundo, sí, que hago parte de esta vida y me siento abundante de eso, me siento
merecedor y que pertenezco a esta abundancia por derecho divino, ¿sí? Pertenezco a esta tierra tan maravillosa, a este mundo, a esta naturaleza tan abundante naturalmente y me siento así. Entonces, encontrar ese equilibrio en la tierra entre la parte espiritual, la parte emocional, esta parte mental de nuestra alma, de nuestro gozo, sentirnos en gozo con todas estas cosas, tanto materiales y espirituales, es lo que se hace ese conjunto de riqueza, ese conjunto de abundancia en esta vida. Y lo que he aprendido más que todo es a sentirla, Carlos, más que a veces uno dice, ay, sí, vivo en un mundo abundante, pero a veces no la sentimos en nuestra alma y en nuestro corazón, y es precisamente eso que queremos también hablar hoy. Desde primero tengo que sentirla aquí dentro de mí, en mi ser, en mi conciencia, en mi alma, para poder ver que esta riqueza que me pertenece, cómo la reflejo en mi vida física, en mi vida material, que es fundamental. Y no cabe duda que ese trabajo que has hecho en cuanto a sentirte abundante, así como lo comentas, ¿no? Stephen Covey, en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, él usa el término de la mentalidad de abundancia. Y él dice, hay que tener una mentalidad de abundancia. Y lo que él quiere decir con eso es que hay para todos, ¿sí? De que hay que pensar que en la vida hay para todos, que no tenemos, que tenemos que pensar de esa manera, que no tenemos que limitarnos. Y lo contrasta con la mentalidad de escasez, que él dice que es aquellas personas que compiten destructivamente, ¿no? Porque dicen que lo que gana uno lo pierde el otro. Esa es una mentalidad de escasez, dice él, ¿no? Y entonces él dice, no, o sea, en la vida, o sea, hay que tener una mentalidad de abundancia, hay que saber que hay suficientes recursos y éxitos para todos podemos tenerlos. ¿Quién nos dijo que no? Decía él, ¿no? Totalmente, y comparto mucho esa idea porque ese era un pensamiento que yo manejaba mucho, que a veces uno lo crían como no, con esa mentalidad y pensamos que es que si hay para uno, no hay para otros, que todo es limitado, de que todo es así escaso, de que siempre va a existir la gente que tiene más y la gente que tiene menos, y cuando te das cuenta y rompes con esa creencia y entiendes el término abundancia y reconoces que eres un ser abundante, tú dices, o sea, vengo de una naturaleza abundante, el sol sale para todos, llueve para todos, la luna, la noche, o sea, el aire, para todos, o sea, para absolutamente todo. ¿En qué momento se nos metió esa mentalidad de que solo es para uno o que algunos pocos o con esa suerte aparente que sabemos que no existe, sino que es más que trabajo y disciplina? Es para uno y para nosotros, ¿no? Entonces, sobre todo hay que quitar desde ya esa mentalidad de que no alcanza para todos, porque en los negocios somos muy así. Entonces, por eso vienen que hay mucha competencia, entonces no hay para todos, cuando tú cambias esa mentalidad y trabajas desde tu propósito en eso, o sea, te abren puertas de bendiciones a tu vida, solo cambiando ese pensamiento y llevándolo a la realidad de tu vida, porque es absolutamente maravilloso y esa era una creencia que yo marcaba mucho y vivía con miedo, porque todo era escaso. Sí. Y entonces, pues ahora sí, vamos entrándole a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué quieres crear riqueza? ¿Por qué quieres crear riqueza? ¿No? Y entonces, la respuesta a la pregunta te va a sorprender un poco, pero es porque quiero convertirme en la mejor persona que soy capaz de ser. Quiero convertirme en mi mejor versión. Por eso quiero riqueza. Y entonces la pregunta es, ¿pero qué tiene que ver eso con la riqueza? ¿No? Y entonces lo que tiene que ver es que, como veíamos, pues la riqueza no solamente es la parte material, ¿no? Es la parte de desarrollar, de tener abundantes cualidades excelentes. Entonces, lo que estamos aprendiendo es que para llegar a la riqueza, tanto material como espiritual, por así decirlo, con este desarrollo de nuestras cualidades, requerimos ser mejores. Pues. Para llegar a eso necesitamos desarrollarnos
en el ser. Entonces dicen, los ricos entienden muy bien esto, dice, y desarrollan primero el ser, ¿ok? Después el hacer y para después llegar al tener. En otras palabras, pues, el camino a la riqueza material, por hablar ya de la riqueza material, pasa por el desarrollo del ser, del ser espiritual, por así decir, del ser humano, ¿ok? Por eso, y ahí en ese trabajo es cuando nos convertimos en nuestra mejor versión. Entonces, ¿por qué quiero ser rico? ¿Por qué quiero crear riqueza? Porque quiero convertirme en mi mejor versión. Y al hacerlo, entonces voy a lograr la riqueza material. Ese es el camino. Absolutamente, porque para nosotros tener ciertas cantidades de dinero, para nosotros alcanzar ciertas cantidades de riqueza, hablando materialmente, tenemos que convertirnos en esa persona que sea capaz de manejarlo. Lo dice mucho T. Harv Eker en su libro La mente millonaria. Tú tienes que ser la persona capaz de manejar esas cantidades que quieres de abundancia en tu vida y aplica para todo, amor, espiritualidad. Quiero conocimiento quieres conocimiento de ti, de tu ser, pero si no sabes manejar esa, ay, perdón, no me estaba escuchando por Instagram. Si quieres manejar esas emociones, si quieres manejar esas cantidades, debes de convertirte en esa mejor versión. ¿Por qué? Porque si tienes hábitos que no te van a llevar a cumplir tus sueños, entonces de verdad no quieres abundancia y riqueza. Porque si todos los días tienes parámetros y creencias que solo piensas en escasez, tienes que convertirte en abundante para poder llegar a esa riqueza que quieres. Por eso tienes que convertirte, o sea, ser, transformarte. Algunos dicen que a veces no es tanto convertirte, sino conectar con eso que ya tú eres, porque tu normalidad es tu abundancia en la vida. O sea, eso es lo normal en ti, ser abundante en la vida. Y cuando conectas con eso, conectas con tu riqueza, conectas con todo eso bonito. Por eso que acaba de decir Carlos, que hay que trabajar en el yo, en el ser, porque un ejemplo sería que le diéramos a un niño un Ferrari, un auto Ferrari. Si le damos a un niño un auto Ferrari, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo puede estrellar, no va a saber manejarlo porque le va a quedar grande. ¿Por qué? Porque su nivel de conciencia y de conocimiento no está a esa altura. Entonces yo me preparo, entonces yo me instruyo, aprendo y me pongo, me adapto a la capacidad de lo que sí puedo manejar abundantemente. Me convierto en esa mejor versión posible, tanto física, emocional, espiritual, mentalmente, para manejar esas cantidades de dinero, porque he conocido personas que dicen que no son capaces de manejar ciertas cantidades, no sabrían cómo manejar. Pasa con las personas que se ganan la lotería, no sabrían cómo manejar tantas cantidades de dinero, porque su conciencia, porque su nivel, su mentalidad no está adaptada a eso. Por eso nos convertimos en nuestra mejor versión, para saber cómo ayudar a la gente, para saber cómo transformar vidas, para saber cómo ayudar a nuestra familia y no perdernos en el camino. Entonces, bien importante que esta respuesta sea clara en nosotros. ¿Por qué quiero riqueza? Porque quiero ser mi mejor versión para ayudar a mi familia, para ayudar a los demás, para tener tantos colaboradores, para ayudar a tantas personas, para hacer X cosa, una investigación, lo que tú quieras, para ser voluntario. Eso, ese propósito, esa razón, conectada a tu empresa, conectada a tu emprendimiento, obrará milagros. Obrará milagros que conectarás con esa abundancia que por derecho divino te pertenece, pero que sin duda hay un camino que hay que recorrer. Y es un proceso que hay que atravesar y que disfrutarse. Fíjate que ahorita que mencionas eso, me quedo pensando, ¿no? ¿Qué pasa cuando estos emprendedores, estos empresarios, estas personas que desarrollan esta capacidad, si pierden sus negocios? O sea, vienen crisis, pueden venir guerras, pueden venir pandemias, cosas, y ha sucedido, y pierden sus negocios. Entonces, lo mejor de que desarrolles del por qué quiere crear riqueza es para desarrollar tu mejor versión. Es porque aún en ese caso, suponiendo que pierdas todo, ¿sí? Ya lo hiciste una vez, lo puedes volver a hacer, ¿sí? Es decir, ya sabes el camino.
tienes una confianza en ti, una seguridad en ti, del valor que tú tienes, del valor que tú le puedes entregar al cliente, y entonces no tienes problema. O sea, ya no te preocupan tanto esas crisis. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Y si me quedo sin negocio? Si mi negocio desaparece, no pasa nada. O sea, lo vuelves a hacer. Esa persona que se preparó para crear riqueza y que entonces se ha convertido en su mejor versión, es lo último que le preocupa. Y fíjense lo que decía Henry Ford. Copié aquí una cita que decía Henry Ford al respecto. Él decía, si el dinero es tu esperanza de independencia, es decir, si tú esperas ser independiente por el dinero, nunca la tendrás. Nunca serás independiente si lo estás haciendo o esperando hacer con el dinero. La única seguridad real de que un hombre puede tener en este mundo es una reserva de conocimiento, de experiencia y de capacidad. Wow. Repítela otra vez, Carlos. Está muy, muy buena esa frase. Dice, si el dinero es tu esperanza de independencia, nunca la tendrás. La única seguridad real que un hombre puede tener en este mundo es una reserva de conocimiento, experiencia y capacidad. Wow. ¿Qué es eso? Es convertirte en tu mejor versión. Por eso te tienes que convertir en tu mejor versión, porque no sabes lo que la vida te va a estar preparando para el futuro. Pero lo que te prepare, tú ya estás preparado. Lo que te brinde, lo que te presente la vida, aún el que hayas perdido tu negocio, no importa, porque lo que tienes es esa mejor versión. Ya tienes conocimiento, tienes experiencia, tienes capacidad y tienes esa confianza de que puedes volverlo a hacer, ¿no? Y me gustó mucho esta cita de Ford porque se adapta perfectamente bien al tema que estamos tocando. Totalmente, y me parece súper poderosa, y sobre todo porque en lo que nosotros estábamos, en el contenido de lo que vamos a decir hoy, también cuando uno se concentra en solo generar dinero, cuando lo pierdes, ¿qué pasa? Queda esto que dice Henry Ford, tu capacidad, tu conocimiento y tu energía, porque a la final, si lo pierdes hoy, lo pierdes mañana, tú eres la persona que va a seguir siendo capaz de recuperar cualquier cantidad que quieras. Y el caso que nos resuena mucho es el de Donald Trump, que es súper multimillonario, que quedó en la quiebra, perdió muchísimo dinero y volvió a recuperarlo en tantos años y el doble. ¿Y es por qué? Porque en su zona de confort, en su normalidad, la riqueza, o sea, es su normalidad, es su comodidad, porque no es el dinero que él pueda tener o que pueda conseguir, es los recursos mentales, emocionales que tiene para lograr esa capacidad impresionante de ser empresario y de ver eso no te lo quita nadie, eso puede venir cualquier crisis y no te lo va a quitar nadie, por eso volvemos al ser, por eso vuelvo a prepararme, por eso vuelvo a conectar en las habilidades y capacidades que yo tengo para poder que eso no afecte mi vida, y esa es la clave fundamental, y a veces suena a veces muy fácil, pero en la práctica nos lleva mucho reto. En la práctica es donde debemos tomar conciencia de cómo debo trabajarlo, de cómo debo ser, porque yo debo convertirme en esa persona maravillosa capaz de manejar esa riqueza que ya tengo que trabajar en mí, de que ya me pertenece, pero es un trabajo maravilloso, y trabajar en mi habilidad, en mi capacidad, en mi mejor versión, en todos los aspectos es maravilloso, porque también hay que quitar la creencia de que, ay, voy a hacer dinero, pero vivo enfermo y vivo, no, nada que ver. Queremos todo, o sea, queremos todo lo bien. Queremos salud, queremos amor, queremos dinero, queremos equilibrio, queremos abundancia. Y para eso hay que aprender, para eso hay que pagar un precio no solo económico de formarte, de tener mentores, sino de enfoque y energía, y sobre todo de abrir esa mentalidad a nuevas cosas. Ese es el propósito, y eso es lo que de verdad nos va a llevar un poco más lejos en nuestra vida. Fíjate que a mí me gustaría comentar un poquito en mi experiencia de empresario, cómo manejé esto de la riqueza en el negocio, por ejemplo, ¿no? Siempre yo decía que mi objetivo como empresario, mi responsabilidad como empresario, tiene que ver con la economía. O sea, las empresas, la mayor parte de las empresas que nos dedicamos a producir bienes y servicios para las personas, para las mismas empresas,
tenemos una responsabilidad y es crear esos productos, esos servicios, cada vez darlos mejor, darlos en mejores condiciones, con mejor calidad, con mejor precio, de tal manera que la empresa de esa manera pueda crecer y el cliente cada vez quede más satisfecho. Y yo siempre le repetía a mi equipo que nuestra responsabilidad era crear riqueza, ¿no? O sea, nosotros como organización no nos podíamos permitir el lujo de perder dinero, no podíamos perder dinero. ¿Por qué? Porque eso pondría en riesgo la empresa y nuestros servicios a las personas que estábamos sirviendo, a los trabajadores que estaban trabajando con nosotros, a los colaboradores. Entonces, la responsabilidad de crear riqueza es muy importante. Pero debo admitir que mi concepto de riqueza en ese momento todavía estaba muy limitado. Pues. O sea, yo lo limitaba también a la parte material, no tanto, y claro, veía un impacto social, ¿no? Porque si tu empresa era exitosa, si crea riqueza, y entonces quiere decir que estabas ganando dinero, estabas teniendo suficientes clientes que querían tu producto, estabas creciendo, etc. Entonces, de alguna manera había un impacto social ahí. Pero este otro concepto que hemos estado manejando aquí, el de concepto que la riqueza se refiere también a la abundancia de cualidades excelentes, quizá esa parte me faltó enfatizarla, aunque siempre tuvimos capacitación en la organización y nuestra gente se capacitaba y todo, pero quizá no lo ligamos tanto, ¿no? Pero bueno, el punto es que el mensaje para un empresario, para un emprendedor, en su empresa siempre debe ser crear riqueza, porque esa es una responsabilidad. Estamos para proveer bienes y servicios y la única manera de poder seguirlo haciendo es que ganemos dinero, que lo que nos cuesta producirlo sea menor a lo que nosotros ganamos o recibimos por parte de los clientes por el servicio prestado. Y un cliente satisfecho es un cliente que paga, ¿ok? Y una empresa bien administrada es una empresa que gasta menos de lo que recibe en sus ventas, y entonces ese diferencial, esas son las ganancias, y es lo que va a venir a potenciar el crecimiento, la inversión, la investigación, el desarrollo de nuevos productos, la capacitación, etcétera. Entonces, por eso es que es tan importante este concepto de riqueza en las empresas, ¿no? Y así fue como yo lo viví, digamos, en mi gestión como empresario, ¿no? Excelente, Carlos, y más por lo dices, por toda la experiencia que viviste cuando a veces lo enfocamos netamente a lo material y creo que a todos nos pasa desde cualquier ámbito porque siempre lo relacionamos solo con la parte material y solo con este instrumento de intercambio en nuestra vida y se nos olvida que existe esta parte que va más allá, que son nuestras capacidades y nuestros talentos. Y por eso es bien importante que no solo tenemos que sentir abundantes y riquezas cuando tengamos X cantidades en el banco y algo que me preguntaba mucho y que leía mucho y era cómo nos sentimos abundantes cuando tenemos como la cuenta del banco en cero. Cómo la gente decía en los comentarios de un video, pero ¿cómo me voy a sentir rico? ¿Cómo voy a sentir esa riqueza si no tengo literal nada en el momento? Entonces, y esa es la clave. Esa es la clave porque el enfoque que le estás dando es a eso que tienes, es a eso material. Y cuando tú te sientes abundante, tú dices, no, espérame, te estás ojo en lo que te enfocas, se expande. Te estás enfocando en lo que no tienes, enfócate en lo que sí tienes, enfócate en lo que sí quieres, enfócate en lo que vas a conseguir, pero no te quedes simplemente en lo que no tengo, y es un paso muy emocional, es un tema muy mental, sentirlo y esto llevarlo a nivel de organizaciones, porque eso nos permite tomar mejores decisiones, nos permite administrar mejor el dinero, nos permite decir a dónde voy a gestionar yo este dinero a nivel empresarial para que se multiplique en mi negocio, para que siga generando esa abundancia maravillosa. Y eso es súper clave tenerlo claro, porque ahora cuando me acuerdo que en el proyecto que tuve personas a cargo, que facturábamos y eso, a veces de verdad solo te enfocas en tener la cuenta para poder pagarle a los empleados y se te olvida el resto, se te olvida de que hay algo más allá en que puedes confiar y cuando no lo tienes, que es la pregunta que hacíamos ahorita, y cuando no tenía el dinero,
había una cascada de emociones negativas, había una cascada de pérdidas de fe, había una cascada de que esto no sirve para nada, de que yo no sirvo para nada, porque simplemente como me enfoqué tanto en el dinero, no lo perdí. Y cuando no lo tenía, ¿quién era yo? Nadie. Entonces cambias ese chip y dices, no, espérame. Ah, ok, tengo la cuenta en cero un momento, pero espérame, ¿qué sí tengo? Tengo mi capacidad y mi conocimiento y qué estrategias voy a implementar para conseguirlo, qué acciones voy a hacer para conseguirlo. No me quedo simplemente quieta quejándome de la vida, sino que me digo qué acciones voy a tomar para eso. Y ahí comienzo a sentirme abundante. Y te decía, cosa tan sencilla como sentirme abundancia cuando hago el mercado y comprar frutas y verduras. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Qué espectáculo de todo el proceso que tiene eso y yo poderlo tener. Qué espectáculo tener un techo donde vivir, qué espectáculo tener una ropa que ponerme, qué abundante me siento con familias, amigos, con la salud que tengo, con la pareja que tengo. ¡Wow! Qué abundante me siento, qué riqueza tan maravillosa siento en mi vida. Porque si yo lo creo a nivel emocional y mental, mira, a nivel físico se me va a manifestar y no espero que ya mañana me voy a hacer millonaria, no es esa mentalidad, no es a corto plazo, no es que ya mañana tengo todo, pero sí es un camino bonito, pero sí es un camino, sí es un proceso que te permite sobre todo, ¿saben qué? Tener una tranquilidad maravillosa, eso me ha encantado, me ha quitado un peso de encima, saber que me puedo sentir abundante, saber que soy abundante, que soy riqueza y que lo material va a estar siempre ahí disponible para mí. El tema es cómo yo accedo a eso desde mi ser, desde mi hacer y y el tener, que ya vendrá por añadidura. Sí. Bueno, y si nos vamos al futuro entonces, con estas ideas, Lina, yo creo que va a ser interesante y con esto podríamos cerrar ya. Este futuro, nuestro programa se llama Dos Generaciones al Futuro y la intención precisamente del programa era que pudiéramos ver un problema desde dos enfoques, ¿no? Desde el enfoque de mi enfoque, soy una persona ya de 68 años, y de Lina que tiene 30 años, los 30 años, ¿no? O sea, y entonces, ¿cómo ven estas dos generaciones el futuro? Entonces, vamos cerrando, digamos, el programa con reflexiones que tienen que ver con ese futuro. Y bueno, te cedo a ti la palabra primero y luego termino yo. Justamente hoy estaba viendo un video y hablaba de eso. ¿Cómo veo el futuro? ¿Cómo lo ves en todos los niveles? Y siempre la primera respuesta que viene a mi mente es un futuro esperanzador, es un futuro transformador y es un futuro, hablando de riqueza, abundante. Lo veo así porque tengo que crearlo en mi mente para que se pueda cumplir. Lo veo así porque a pesar de que muestran las noticias, de que muestran en los periódicos, de que vienen crisis económica, bueno, en fin, todo ese tema, muy a pesar de eso, alejado de eso, sé que de toda crisis surgen grandes ideas en la humanidad. Sé que de todo problema que nosotros vamos a tener en el futuro, que estamos teniendo ahora, nuevas cosas van a nacer. Y creo esa mentalidad de que aún a pesar de que estemos en caos, va a llegar un sol abundante, un sol maravilloso, unas ideas para reconstruirnos como humanidad de manera espectacular. Y veo a una humanidad siendo más millonaria, siendo más rica y saliendo más rápido de la pobreza. Así veo el futuro, porque estamos despertando conciencia, porque está despertando la conciencia colectiva, porque ese es el ciclo de la Tierra, porque ese es el ciclo de nosotros como seres humanos. Y es un futuro que no te puedo decir 2, 3 años, 20, 40, pero sin duda sé que ese futuro va a venir marcado de muchas cosas transformadoras, de muchas cosas buenas para nosotros y que si nosotros desde hoy, que a veces dicen el futuro es lo que tengo, el presente hoy, yo lo vivo, lo marco y actúo de esa manera, sin duda estoy construyendo uno a uno el ladrillo para el futuro. Imagínate llevar este futuro a muchas personas que queremos impactar en nuestros negocios y cambiar la mentalidad de muchas personas que queremos impactar en lo que ambos estamos haciendo. Así que veo ese futuro con muchos clientes, con muchos alumnos a Carlos, con muchos alumnos en línea, transformando su vida y dejando de la escasez a ser abundante en todos los planos de la vida, a ser más felices, más abundantes y más prósperos. Excelente, excelente. Bueno, por mi parte yo diría que
La razón por la que quiero crear riqueza en el futuro, precisamente, es para disminuir la pobreza, ¿no? Tanto la pobreza material como la pobreza anímica, ¿no? Los pobres de espíritu, decía Jesús, ¿no? Esos pobres de espíritu son personas que ni siquiera se conocen a sí mismos, ¿no? Y aquí lo que se está planteando con la abundancia, con la riqueza, es que te desarrolles, seas tu mejor versión para que puedas acceder a lo que se te antoje, ¿no? Entonces, mi trabajo, mi futuro, lo veo así, ¿no? Lo veo muy esperanzador también porque creo que mi experiencia puede servir a jóvenes Uf. que a lo mejor no tienen tan claro ese futuro con toda esta información que nos llega a veces muy derrotista, pero aquí la idea es que lo veamos de otra manera, no con la mentalidad de escasez de lo que no hay, ¿no? Sino con la mentalidad de abundancia que propone COVID, en donde hay para todos, ¿no? Y podemos todos hacerlo bien. Y esa es la idea, ¿no? Ese es mi sueño también. Y por eso estoy aquí, lo hago por mí primero, lo hago por mis hijos, por mis nietos y por miles, millones de jóvenes que requieren un poco de guía, un poco de orientación ante mucha información que se centra demasiado en lo negativo, en lugar que no ha sucedido tampoco. Ay, Ojo, total. ojo, eso negativo no ha sucedido. Simplemente imaginen que va a ser negativo. Mi propuesta es, bueno, imaginemos que es positivo. Es Sí, es exactamente lo positivo. mismo, cuesta exactamente lo mismo. Entonces hay que imaginar lo positivo, esto que estamos hablando, crear riqueza para acabar con la pobreza. Excelente. Y hay un paso que decía en que hablaban de cómo te vas a volver millonario. El primer paso para volverte millonario, adivina cuál era, ser pobre. Porque si te ha dolido lo suficiente ser pobre, lo único que te va a costar es ser rico en todos los aspectos mentales y todo. Aquí en Instagram, Stephanie González Carlos nos escribe que riqueza es poder cumplir lo anhelado, los sueños y no ser una persona frustrada en que pasa el tiempo y no cumplimos y no se trabaja de lo que Dios nos ha dado para el Claro, futuro. claro, Excelente. claro, excelente, felicidades, me encanta el comentario, gracias por él y lo comparto plenamente. Muy Totalmente, bien, cumplir Lina. eso que anhelamos. Entonces, gracias a todos por estar aquí en este episodio número 15 de Dos Generaciones al Futuro con esto de la riqueza. Vamos a tener esa mentalidad de riqueza abundante porque nos lo merecemos, porque tenemos una vida y vamos a ser ricos, felices, a cumplir nuestros sueños y a lograr esas cosas que tanto nuestra alma anhela. Así es. Muy bien, Lina. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que entra, si Dios quiere. Y gracias por acompañarnos. Gracias por los comentarios. Nos vemos el próximo miércoles. Chao. Hasta luego.